de la Pascua bíblica. Primeramente, usaré un pasaje del Nuevo Testamento, la carta que el apóstol Pablo le escribió a los Corintios en el capítulo 5. Dice la Biblia, 1 Corintios 5, verso 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Lo primero que este pasaje nos enseña, que la Pascua es Cristo. Este pasaje dice que nuestra Pascua fue ya sacrificada. Y dice que nos preparemos para celebrar la fiesta sin levadura. Siempre que la Biblia habla de la levadura, está haciendo una referencia al pecado o a la presencia del pecado. Muchos pasajes de la Biblia, la levadura se transforma en un sinónimo de pecado. Por eso dice aquí el texto, limpiaos de la vieja levadura, porque nosotros, los que hemos creído en Cristo, los que estamos en la familia de Dios, dice el pasaje, somos una nueva masa. Y dice aquí la palabra de Dios que Cristo, que es nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Y ahora quiero darles un contexto histórico a esta celebración de la Pascua. La palabra Pascua significa Pesaj. La palabra Pesaj quiere decir pasar por alto, pasar por alto. Así que luego de la lectura vamos a explicar sobre la Pascua, el Pesaj, el pasar por alto y su significado. El contexto histórico nos lleva al Antiguo Testamento, al segundo libro de la Biblia, al libro de Éxodo, y en el capítulo 12 dice así la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, y conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas, en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asado al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Aquí está entonces el trasfondo histórico. La Pascua, como podemos ver aquí, esto era una reunión de liberación del pecado y del poder del diablo. En ella aquí se puede ver una gran bendición y una gran protección de Dios a Israel. Israel había sido esclavo en tierra de Egipto durante 430 años. Eso es lo que dice aquí el libro de Éxodo, capítulo 12 y versículo 40. Y entonces en ese día de la Pascua se iba a romper tanto tiempo de esclavitud y el pueblo de Israel iba a ser libre. Por eso decimos que esto es una reunión de liberación del pecado y del poder del diablo, que está representado en la figura del faraón de Egipto.
430 años de esclavitud, el pueblo de Dios estaba allí pisando barro y paja, y ellos estaban edificando y fortaleciendo el imperio del enemigo. Dios envió 10 plagas sobre Egipto, 10 plagas sobre el faraón para ir ablandando su corazón. Y la última plaga era la muerte del hijo primogénito de cada familia egipcia. La última plaga era la que iba a traer el heridor, el ángel de la muerte. Y entonces, para esa ceremonia de la Pascua, había aquí instrucciones precisas, había aquí una provisión de Dios, del ángel que iba a proteger a todas las familias que tuvieran los dinteles de la puerta con la sangre del cordero. Podemos imaginar aquel atardecer, una familia reunida, algunas numerosas y otras más pequeñas, y allí había un cordero inocente. Se pasaba allí un cuchillo filoso sobre la barbilla y ese cordero comenzaba a desangrarse. Él estaba allí en el seno de esa familia. Él era un cordero inocente, el cordero de la Pascua. Por eso ahora, en este primer momento, quiero hablarles acerca de ese cordero de la historia, el cordero de la historia. Ese cordero es una figura de Cristo. Ese cordero es una proyección profética hacia la cruz del Calvario, donde Cristo murió como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí estamos frente a un cuadro o frente a un retrato del Señor Jesucristo que vendría para morir en esa cruz, allí para ayudar a la familia humana. Ahora pongamos atención en el texto y en lo que dice acerca del cordero y sus características. Dice aquí el versículo 5 que el cordero tenía que ser un animal sin defecto y tenía que ser macho de 1 año. Y es esto cuando miramos la persona de Cristo como el Cordero de Dios. Él era sin defecto. La Biblia dice que era sin pecado. La palabra de Dios dice a través del profeta Isaías en el capítulo 53 que el Señor Jesucristo como cordero, como oveja, fue llevado al matadero. Él mudeció y no abrió su boca. Eso nos habla de la figura de Cristo, que Él era sin pecado. Él era el Cordero perfecto. Él era quien iba a ser ofrecido como sacrificio. Dice aquí la palabra de Dios que este cordero iba a ser guardado desde el 4º día. Cuando nosotros vemos que el Señor Jesucristo entró en Jerusalén hasta el día del sacrificio, hubo 4 días. Lo mismo tiempo que se reservaba el cordero para el sacrificio es el mismo tiempo que el Señor Jesús entró a Jerusalén para dar su vida. 4 días después de su entrada, Él estaba muriendo allí en la cruz del Calvario a favor de los pecadores. El Cordero de Dios que iba a ser puesto aparte, el Señor Jesucristo fue puesto aparte para ser entregado por nosotros los pecadores. Y es lo que el apóstol Pedro dice aquí en su primera carta con estas palabras. Primera de Pedro capítulo 1 verso 18. Dice la Biblia: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahí está hablando este texto sobre la sangre preciosa de Cristo. Dice que Él era el cordero sin mancha, sin contaminación. En otras palabras, en ese cordero de la historia era un cordero perfecto y era macho, porque eso nos hablaba de la plenitud de vida. Y el Señor Jesucristo, en la plenitud de su vida, a los 33 años, Él fue a esa cruz para ofrecerse en sacrificio a favor del pecador. Dice aquí el libro de Éxodo, el capítulo 12 y el versículo 6: lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Necesitamos poner la atención en el término inmolará. Esa palabra inmolado quería decir que iba a ser degollado, iba a ser allí sacrificado. Y allí en esa cruz Cristo vino para cumplir, para personificando al Cordero de la Pascua. Por eso Pablo le dijo a los corintios que leímos al comienzo: porque Cristo, que es nuestra Pascua, ya fue sacrificado.
un cordero inmolado, un cordero inocente muriendo en lugar del pecador. Pero también aquí, en ese cordero que fue sacrificado por cada familia, vemos un cordero protector y vemos un cordero salvador. Ese cordero protector, porque la sangre que él puso allí fue la que libró a cada familia en Egipto del ángel heridor, del ángel de la muerte. Y esa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario es lo que protegió a la familia humana y es lo que salva a la familia humana que confía en él, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, dice la Biblia, la palabra de Dios. Observe conmigo esto aquí en Éxodo 12, verso 7. Dice la palabra: y tomarán de la sangre y la pondrán entre los dos postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Y ahora leo Éxodo 12, versos 22 y 23. Dice la palabra: y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Ahí está el ángel de la muerte pasando, pero ve en el dintel de la puerta, ve la sangre del cordero y pasa por alto. Esa es la palabra Pascua, esa es la palabra Pesaj que le dije al comienzo. La palabra Pesaj o Pascua quiere decir pasar por alto, pasar por alto. Muchos están escuchando por primera vez acerca de esta verdad y muchos están empezando a tener una comprensión sobre la Pascua, la celebración de aquella Pascua en Egipto, esa Pascua que nos iba a permitir recordar a Cristo, que Él era el Cordero de Dios que fue sacrificado por el pecado. Oh sí, también podemos pensar nosotros en el libro de Génesis, cuando dice la Biblia en el capítulo 22, versículo 1 a 14, dice que Abraham llevó a su hijo Isaac para ponerlo en sacrificio. Había preparado la leña y Isaac dijo: pero no veo aquí el holocausto. Y Abraham iba a sacrificar aún a su propio hijo porque Dios lo había puesto a prueba. Pero cuando Abraham iba a bajar el cuchillo sobre su hijo Isaac, quien era el hijo de la promesa, vieron allí entre los espinos, entre la zarza, un carnero enredado, y ese fue lo que se sacrificó. Allí Isaac estuvo con plena vida, y el cordero, ese carnero fue sacrificado. El nombre de aquel lugar se llamó Jehová Jireh, que quiere decir Dios proveerá, Dios proveerá. Y en Cristo Jesús Dios proveyó para la familia humana el Cordero Protector y el Cordero Salvador. Oh, en Cristo Jesús, cuando lo vemos en esa cruz del Calvario muriendo por el pecador, ahí vemos el Cordero Protector y ahí vemos el Cordero Salvador de la familia humana. Pero también la Biblia dice que si una familia era pequeña, entonces ese cordero tenía que ser compartido. Un cordero compartido. Esto nos hace pensar en el corazón de la Biblia. Sí, exactamente al Evangelio de Juan, cuando en el capítulo 3 y el verso 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo y que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh, dice el texto que Dios nos ha dado a su Hijo. Ahí está el Cordero de Dios, fue entregado a favor de la familia humana. El Cordero de Dios fue compartido para bendición y salvación de la familia humana. Ahí estamos hablando sobre el Cordero de la historia. Y ahora quiero hablarles unos minutos sobre el Cordero de la memoria. El Cordero de la memoria es el que habla aquí el Evangelio de Juan en el capítulo 1 y en el versículo 29. Está hablando aquí de Juan el Bautista y dice aquí la palabra de Dios: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A mí me gustó mucho, hace algunos años estaba allá en la ciudad de Arequipa, Perú, y allí en el lugar donde estaba encendí el televisor y había un predicador y se refería en la Pascua a Jesús como el Corderito de María.
Qué ocurrencia, el corderito de María. Dios usó a María para proveer a través de ello el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alguien que fue hecho a nuestra semejanza. Alguien que fue, como dice la Biblia, nuestro pariente cercano. Él vino en igualdad a nosotros. Él vino en la condición de hombre. Se hizo hombre y se humilló hasta la muerte, dice la Biblia, y hasta la muerte de cruz. Ahí en esa cruz Cristo se ofreció como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Volviendo ahí en el libro de Éxodo, dice la palabra de Dios en el capítulo 12, versículo 5. Dice que el animal, el cordero, debía ser sin defecto. Macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Ya Pablo había dicho a los corintios que estas eran la Pascua, era la fiesta con panes sin levadura. ¿Recuerda que les dije? La levadura siempre es sinónimo de pecado. La levadura siempre en la Biblia tiene una relación con el pecado o tiene allí una relación con la presencia de pecado. Pero esta fiesta era con panes sin levadura, porque Cristo es el pan de vida. Él no tiene ninguna clase de contaminación. Él es el perfecto Hijo de Dios. Él es el santo Hijo de Dios. Panes sin levaduras. Eso nos habla de la ausencia del pecado. Panes sin levaduras, ausencia del pecado, la liberación del pecado. Y esos panes sin levadura nos hace pensar en un arrepentimiento verdadero. Cuando nosotros creímos en Cristo como el Salvador, nos arrepentimos verdaderamente. Cuando creímos en Cristo como nuestro Salvador, comenzó una vida sin levadura, una vida lejos del pecado. Es lo que Dios espera, que cada cristiano pueda vivir lejos del pecado y teniendo victoria sobre el pecado. Panes sin levadura. Esto me hace recordar en lo que utilizan en nuestros tiempos todavía el pueblo hebreo, el pueblo judío, que es el matzá. El matzá viene a ser como si fuera una galletita grande. Lo digo así de este modo para que los oyentes o aquellos que nos están siguiendo aquí en el Facebook puedan comprenderlo. El matzá nos habla de una galletita grande y estaba allí con una cantidad de surcos, y esos surcos que tiene el matzá nos hace recordar en el látigo romano que laceró el cuerpo del Señor Jesucristo, el látigo que era llamado las 7 colas del diablo, que tenía 7 puntas de cristal, de metal o de hueso, y cada uno de esos latigazos arrancaba literalmente pedazos de la carne de las personas. Nuestro Señor Jesucristo fue sometido al castigo de ese látigo de los romanos. Su cuerpo, dice la Biblia, fue herido y molido por nuestro pecado. Cuando pensamos en los panes sin levadura, en el matzá, y cuando nos detenemos a observar esas rayas, eso nos hace recordar las huellas que el látigo dejó en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero también ese matzá, ese pan, tiene sus orificios, y esos orificios nos hacen recordar el agujero que los clavos dejaron en las manos y en los pies de nuestro Señor cuando fue puesto en la cruz. El salmista en el Salmo 22, a modo de dijo, horadaron sus manos y sus pies. Es decir, que el cuerpo del Señor Jesucristo no estuvo atado a la cruz. Él fue clavado a la cruz. Sus manos y sus pies fueron perforados por ese clavo. Esos orificios que vemos en el matzá, en esos panes sin levaduras. La fiesta de la Pascua también se celebraba con hierbas amargas. Esas hierbas amargas nos hablan sobre el quebrantamiento y nos hablan también del arrepentimiento del pueblo. Oh, hierbas amargas nos hablan acerca del quebrantamiento. Era un recuerdo de las amarguras del pueblo de Dios que padeció allá en Egipto. Esas hierbas amargas nos hacen pensar también en nuestro tiempo que vivimos de espaldas a Dios sin conocer a Cristo, en ese tiempo que andábamos por los caminos del pecado, allí padeciendo las amarguras de esta vida y las amarguras que el diablo nos proveía. Pero cuando Cristo vino a nosotros, Él nos limpió nuestros pecados, Él nos salvó, Él nos dio una vida nueva, Él nos dio una vida eterna, y ahora gozamos de su dulce presencia en nuestra vida y gozamos de la presencia de Cristo, el dulce Salvador en nosotros.
Aquí, en el libro de Éxodo, en el capítulo 12 y el versículo 10, dice la palabra de Dios: ninguna cosa dejaréis de él, del cordero, hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Otra vez dice: ninguna cosa dejaréis del cordero hasta la mañana. Había que comerlo todo. Así como nosotros, como cristianos, debemos recibir a Cristo enteramente. Lo que estoy diciendo con esto de comerlo todo, de recibirlo a Cristo enteramente, estoy queriendo decir exactamente que tenemos que recibirlo como el Salvador de nuestras vidas y como el Señor de nuestra vida. Otra vez estamos diciendo de recibir a Cristo como el Salvador de nuestra vida y el Salvador y el Señor de nuestra vida. Hay muchos que se apoderan de la mitad de la cruz. Miran la cruz y solamente se aferran a esa parte de ver a Cristo muriendo por nuestros pecados, de Cristo ofreciéndose como nuestro Salvador. Pero yo quiero tomar toda la cruz. No quiero que Él solamente sea mi Salvador. Yo quiero que Él sea el Señor, el que gobierne mi vida, el que tenga el control de mi vida. Él me salvó y Él tiene ese derecho a señorear sobre mí. Y yo tengo que ser un siervo fiel, porque al ver esa cruz y ver ese sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, ese sacrificio tan grande, esa entrega total que fue a mi favor, un hombre pecador, no quiero responder con tibieza. Yo quiero entregarme enteramente. Yo quiero dar testimonio. Cristo es mi Salvador. Él es el Señor. Él es el que gobierna mi vida. Esa Pascua no es para mañana. Esa Pascua es para hoy. Para que usted crea en Él. Cristo ya fue sacrificado. Para que usted hoy sea salvo. Y para que hoy usted disfrute de su señorío. De sentir a Él controlando, gobernando, dirigiendo su vida. Hemos hablado sobre el Cordero de la historia. Hemos hablado en segundo lugar del Cordero de la memoria. Y ahora quiero hablar unos pocos minutos sobre el Cordero de la victoria. Oh, el Cordero de la victoria, yo lo encuentro aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19. Dice la palabra de Dios y en el versículo 30. Juan 19:30 está hablando del momento que Cristo está en la cruz. Estas son las palabras finales. Dice el Evangelio: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Oh, allí él dijo: consumado es. Este es un término griego tomado de la contabilidad. Cuando se pagaba una deuda, cuando se cancelaba una deuda, se utilizaba esta expresión: consumado es. La palabra griega es la palabra tetelestai. Tetelestai significa que la deuda ya fue saldada, la deuda ya fue pagada. Cristo muriendo en la cruz, el Cordero de Dios, la Pascua que fue sacrificada en esa cruz. Él pagó nuestra deuda, la deuda de nuestro pecado para con un Dios que es santo. Dice aquí: consumado es, la deuda ya fue pagada. Este es un himno de victoria, este es un canto de triunfo. Lo logró, lo logró. Él dijo allí: consumado es, lo logré, la deuda ya fue pagada. Y cuando leemos al apóstol Pablo en Colosenses el capítulo 1 y en el versículo 20, él habla allí que Cristo consiguió mediante la muerte de la cruz la paz para con Dios. Oh, allí mediante esa muerte en la cruz, Él consiguió paz para nosotros. Nosotros que éramos pecadores, rebeldes, que nos oponíamos a Dios, que caminábamos por la vereda de enfrente de Dios. Ahora Cristo murió en esa cruz. Él es nuestro Salvador y Él consiguió paz para nosotros. Él lo logró mediante la sangre de su cruz. El Cordero de Dios, el Cordero precioso, maravilloso, que murió en esa cruz para ser nuestro Salvador y nuestro Señor. El Cordero de la historia en Egipto, el Cordero de la memoria, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero de la victoria que cantó ese himno precioso en la cruz. Consumado es, la deuda ya fue pagada. Y estos minutos finales lo usaré para hablar sobre el Cordero y su gran trayectoria. El Cordero y su gran trayectoria lo vemos aquí en Apocalipsis, en el capítulo 5 y en el versículo 8 en adelante. Dice la palabra de Dios, porque esto es un evento futuro, dice la Biblia: y cuando hubo tomado el libro,
Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¡Qué pasaje maravilloso el de la palabra de Dios! Oh, aquí dice la palabra de Dios que el Cordero de Dios estaba ahí viendo a los ancianos postrados delante de él, y había ahí música, y había allí un cántico para el Cordero inmolado, el Cordero que fue sacrificado. Y dice allí que en ese cántico ellos decían que digno era de abrir el sello, y con tu sangre nos has redimido. Esa palabra redimido es rescatar, y él nos rescató. Dijo Pedro en el texto que leímos: no fue con oro ni con plata que son corruptibles, sino con su sangre preciosa. El precio que pagó fue su sangre preciosa. Así nos redimió, así nos rescató. Y ahora dice que nos has hecho para Dios reyes y sacerdotes. Ese sacerdocio nos habla de alguien que está muy cercano a Dios, de alguien que está muy ligado a Dios. Era un ministerio de plena comunión con Dios, y es eso lo que disfrutaremos por toda la eternidad, de esa comunión, de ese compañerismo con Dios, nuestro Salvador, por toda la eternidad. Reyes. Algunos como yo, que nació en una casa humilde, un ranchito de lata, madera, con paredes de barro y piso de tierra. Nosotros que nos hemos criado en el medio del fango, un día por esa obra preciosa de Cristo, el Cordero de Dios, Cristo, nuestra Pascua que fue sacrificada, Él nos va a hacer para Dios reyes y reinaremos con Él. Oh, personas que hemos nacido en barrios humildes, en pueblos humildes, la obra de Cristo, el triunfo del Cordero de Dios en la cruz del Calvario nos va a elevar a esa categoría de reyes. Es lo que dice la palabra de Dios, que Cristo con su obra preciosa en la cruz nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes. Gloria a Dios por esa obra tan preciosa, tan maravillosa. Dice allí, esa última plaga sobre Egipto, el ángel heridor, ese ángel vino allí, era el ángel de la muerte. Cuando nosotros vemos en la Biblia, Egipto siempre es una figura o es el símbolo del mundo. Y Egipto siempre estaba simbolizado con una serpiente que estaba en la corona del faraón, y también en su báculo, en ese bastón de mando, allí también siempre había una serpiente enroscada. Pero Cristo, el Cordero de Dios, Él vino a este mundo para ser el vencedor. Cristo vino a este mundo para terminar con el poder de esa serpiente. Por eso leemos aquí en la primera carta de Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 8, las siguientes palabras. Primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 8, dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Oh, esa maravillosa aparición de Cristo en la historia humana, esa maravillosa aparición de Cristo como el Cordero de Dios. Ahora la Biblia nos dice que Él vino para deshacer las obras del diablo. Él vino para terminar con el veneno mortal que la serpiente inyectó a la raza humana, ese veneno que se llama pecado. Cristo vino para terminar con el poder de ese pecado, de ese veneno, y Cristo vino para terminar con el poder que el diablo tenía. Y ahora Cristo está sentado en el trono, y Él es el Rey de Reyes, y Él es el Señor de Señores, y la Biblia lo asegura que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará: Él es Señor, Él es Señor, para la gloria de Dios el Padre. Yo tengo esta certeza en mi vida, que Cristo me ama. Oh, yo sé que Cristo me ama. La Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hoy les he hablado acerca de el Cordero de la historia en Egipto. Les he hablado sobre el Cordero de la memoria, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Les he hablado del Cordero de la victoria, el que gritó en la cruz del Calvario:
consumado es. Y les he hablado a través del libro de Apocalipsis del Cordero y su trayectoria. Ahora no le veremos en la cruz, le veremos allí en el trono, porque Cristo, el Cordero de Dios, Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y yo tengo la certeza en mi vida que Él me ama. Por eso yo quiero vivir para Él. ¿No debería usted conocerle también? ¿Conoce usted a Cristo, el Cordero de Dios? Sería bueno que usted hable con Él en esta hora y que usted le diga la realidad de su vida sufriente, que es un pecador o una pecadora y que quiere que esa sangre preciosa del Cordero toque su vida, limpie su pecado y le dé una salvación y una salvación eterna. Que esta Pascua no sea una fecha en rojo en el almanaque para tomarse unas vacaciones. Que esta Pascua no sea para ponerse un falso vestido de religiosidad, sino que esta Pascua sirva para pensar y para encontrarse con Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios que da salvación y salvación eterna. Somos la hora bautista. Y recuerde que la hora bautista es el